Hemos estado estudiando, ¿qué hemos estado estudiando? Hace 8 días. Filemón, ¿cierto? Filemón. Hoy vamos a estar estudiando y meditando en el versículo, del versículo 8 al 22. Recordemos lo que vimos domingos anteriores. Filemón, un hombre adinerado, ¿no? Que tenía esclavos y uno de ellos se escapó. ¿Sí recordamos? Se escapó y llegó por la providencia del Señor a los pies de Pablo encarcelado por allá en Roma, y llegó a los pies del Señor, llegó y fue convertido, ¿no? Parece que el Señor utilizó allí a Pablo para que Onésimo, el esclavo de Filemón, llegara a conocerle. Hoy vamos a estar, hermanos, meditando lo que les dije del versículo 8 al 22. Vamos a poner el tiempo en manos de nuestro buen Dios. Señor bueno, Padre Santo, hoy te damos nuevamente gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra con libertad, poder escudriñarla, poder meditar, aprender a obedecerla, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, y hoy rogamos que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, que estén dispuestos, que estemos todos dispuestos a adorarte, Señor, a obedecerte, a aprender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y siempre cumple el propósito para cada uno de nosotros. Ponemos el tiempo en tus manos, rogándote que nos guíes, que seas tú utilizando, Señor, como tú sueles utilizar a quien quieres, como quieres y donde quieres, Señor. Gracias por tu soberanía y gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar entonces en el versículo 8 hasta el 22. Dice así, dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad. ¿Estamos todos ahí? Filemón 8. Filemón, versículo 8. Nuevamente, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, pues porque espero que por vuestra oración os seré concedido. Bueno, hermanos,
Una relación que valora la prudencia en la intercesión. En el versículo 8 y 9 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo tenía toda la autoridad, no solamente porque era un apóstol, era un ciudadano también romano. Él podía decirle a Filemón: me recibe a Onésimo, y punto. Pero él no acudió a esta autoridad. Lo hizo más bien en amor. Dice que limitando su autoridad. Y efectivamente, él limitó su autoridad. Limitando su autoridad, lo que les decía ahorita, limitando su autoridad como ciudadano romano. Sabemos que los ciudadanos romanos tenían ciertos privilegios. Dice que Pablo es prudente al apelar al amor a Filemón, lo que estamos diciendo. Apeló fue al amor, no a ninguna clase de autoridad, y lo había podido hacer porque tenía la autoridad, pero acudió fue más al amor. Pablo es prudente, nuevamente, lo que les digo, al amor. Nosotros muchas veces acudimos a la autoridad, ¿no? En vez de al amor. Dice que para que Filemón considerara su condición de anciano, lo que veíamos ahorita en el versículo 9. Dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y prisionero de Jesucristo. El Señor tenía un propósito con todo esto. Ahorita lo vamos a mirar. El Señor en su soberanía, cómo actúa, ¿no? Dice: una relación que valora a los implicados en la intercesión. En el versículo 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarlo. Tú pues recíbele como a mí mismo. Interesante, ¿no? Interesante lo que menciona aquí Pablo. Y interesante lo que significa Onésimo. Onésimo útil. Pero dice que Pablo le dice a Filemón que en otro tiempo era inútil. Onésimo se parece mucho a nosotros en otra época, ¿no? Cuando no conocíamos del Señor, éramos inútiles. Pero ahora somos útiles en las manos del Señor. Llama también mucho la atención que Pablo llama a Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Todo indica que Pablo le habló del Señor a Onésimo, y Onésimo le recibió estando Pablo prisionero. Ya se convertía en un hermano en la fe. Por lo que les digo, dice que engendré en mis prisiones. El Señor utilizó a Pablo para llamar a Onésimo. Dice que la intercesión valora la cualidad del ofensor. Lo que estamos viendo ahorita. Versículo 11, en el cual en otro tiempo era inútil, pero ahora es útil en el Señor. Valora al ofensor. Hermanos, y nuevamente, a mí
estudiando me impactó mucho lo que decía Pablo a Filemón. En otro tiempo Onésimo le era inútil, pero ahora le era útil. Recordando nosotros cuando andábamos por otros caminos que no eran los del Señor, y aún así el Señor, con su bondad y su misericordia, tuvo compasión de nosotros. Pero en esa época éramos inútiles. Dice que Onésimo también ya era confiable. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo estaba confiando ya en la obra que había hecho el Señor en Onésimo. Por lo que le dice, ¿no? Recíbele como a mí mismo. Y en el versículo 13 dice que yo quisiera retenerle. Parece que Onésimo le servía en algo a Pablo en la cárcel. Y nuevamente lo que les decía, efectivamente le servía, por eso dice que Onésimo es confiable y es apto para servir. La intercesión se valora la autoridad del ofendido. Miremos el versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, interesante también, hermanos, lo que ya como Pablo ve a Onésimo, confiable, útil, no solamente para él, sino también para algunos, e incluso para el mismo Filemón. Pablo prioriza el consentimiento de Filemón. En los versículos que leíamos vemos eso. Él ha podido decir, me recibe a Onésimo, punto. Pero él no quiso pasar por encima de él. Sabía también que Filemón de una u otra forma tenía cierta autoridad y no quería pasar por encima de él. Respetó esa autoridad. Él tenía su iglesia en la casa, ¿no? Entonces, dice Pablo motiva la receptividad de Filemón. Él sabía que Filemón iba a aceptar todo esto. Pablo estimula a la fraternidad de Filemón, por lo que le dice, ¿no? En el versículo 16, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Interesante, ¿no? Interesante que le haga estas observaciones, que lo reciba, pero que ya no como esclavo, sino como hermano. La relación que valora la confianza en la intercesión. En el versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, no por decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta el corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Había cierta confianza
por la comunión de Pablo con Filemón. Esta comunión garantizaba recibir al ofensor. Pablo sabía que por todo lo que habían pasado de pronto con Filemón, y porque él sabía que era un creyente, él iba a recibir a Onésimo. Esta comunión garantizaba indultar al ofensor, o sea, a Onésimo. Sabemos que todo esclavo que se escapaba de Roma iba a perder su vida, iba a ser sacrificado, iba a ser maltratado. Pero ya Filemón, conociendo al Señor, no iba a hacer esto. La confianza en la obediencia de Filemón a Pablo. Efectivamente, Filemón le obedecía a Pablo. Pablo confiaba en la obediente hospitalidad de Filemón. Interesante, ¿no? Lo que muy seguramente Filemón le recibió en otros momentos, porque dice: prepárame también alojamiento. Es interesante, hermanos, que todo lo que pasa acá, todo lo que podemos ver, vemos que quizás Filemón, si no fuera un verdadero creyente, no hubiera perdonado a Onésimo. No sabemos qué fue lo que pasó con Onésimo, qué mal le hizo a Filemón. Pero parece que fue algo un poco grave, a la vez que salió a refugiarse a Roma. Entonces, mis hermanos, la idea es que nuestras relaciones con los diferentes hermanos o con las diferentes personas no van a ser fáciles. No van a ser fáciles. Pero el Señor manda que debemos perdonar. Y tenemos un referente, ¿no? Y el referente es el Señor Jesús. Filemón había podido exigir derechos, había podido decir: pero es que yo soy el amo, y él se escapó. Y le debo hacer pagar todo lo que me hizo. Y para reflexionar, ¿no, hermanos? ¿Cómo estoy yo actuando cuando me hacen daño? ¿Estoy exigiendo derechos? Para reflexionar. Muchas veces se nos olvida que el Señor nos perdonó a nosotros, siendo lo peorcito que éramos. Y aún así nosotros exigimos derechos ante los demás, ante los hermanos. No, es que él me ofendió y eso no tiene... Yo soy creyente, pero eso no lo paso. No, mis hermanos, es difícil, yo sé que es difícil. Y si no actúa el Señor en nuestras vidas, muy seguramente no vamos a poder perdonar. Pero es un mandato y es algo que debemos hacer. Si queremos tener una verdadera comunión con el Señor, si queremos verdaderamente ser un referente ante el Señor, debemos hacerlo, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a ser modelos en amor, que el Señor nos ayude a ser modelos en perdón. No, pero es que yo empleé al hermano y me hizo X o Y cosa. No, es que yo le presté esto o Y al hermano y me hizo esto o aquello. Debemos perdonar en la forma en que
Cristo nos perdonó, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo me he puesto a pensar eso. Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que ha hecho. Yo creería que yo soy uno de los más indignos de haber recibido el perdón del Señor por todo lo que hice en mi época mundana, pero el Señor me perdonó al igual que ustedes, mis hermanos. Entonces la invitación es esa, que todos, eso no va para ustedes, es también para mí, a que perdonemos, a que no exijamos derechos. Todo lo que el Señor hizo por nosotros. Me llama también mucho la atención cuando dice Pablo, y si en algo te debe, ponlo a mi cuenta. Así fue el Señor. Todo lo que nosotros hicimos, y Él fue el intercesor ante nuestro Dios. Si algo le hicimos a Él, ponlo en la cuenta del Señor Jesús. Un intercesor. Mucho para reflexionar, ¿no? Y la invitación nuevamente es a eso, hermanos, a que verdaderamente vivamos el amor del Señor, no de palabras solamente, sino de hecho. Yo por ahí les decía, y hago un pequeño paréntesis, por ahí en una capacitación que estaba dando de emergencias, hoy precisamente, en el trabajo. Les decía, ¿qué es lo más importante en una emergencia? Pues decían X o Y cosas. Lo más importante es mantener la calma. Es fácil hablarlo, pero difícil es practicarlo, vivirlo. De igual forma pasa. Es fácil hablar, pero difícil practicarlo. Pero el Señor nos va a demandar también eso, ¿no? El solo hecho de estar hablando del Señor y no vivir el amor del Señor trae también consecuencias. Es mejor no decir nada. Entonces que el Señor nos ayude, mis hermanos, a vivir el amor del Señor, a perdonar, a verdaderamente ser voceros de Él a donde quiera que vayamos. Pero no que estemos hablando del amor del Señor y si en el trabajo me hicieron el feo o me hicieron algo, voy a pagarle como pueda, porque eso no se puede hacer. Señor bueno, Padre, te damos gracias por tu cuidado, gracias por tu fidelidad y gracias por lo que tú permites en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno a pesar de nosotros. Gracias por ese amor tan maravilloso, ese amor que no tiene punto de comparación, ese amor ágape, amor incondicional. Nosotros siendo infieles, siendo lo peorcito que había en el mundo, tú nos rescataste por amor a ti mismo. Gracias por ello. Gracias porque éramos inmerecedores de tanto que nos diste y nos sigues dando, Señor. Ayúdanos a ser de testimonio, a amar, Señor, a pesar de que pronto no lo merezcan. Pero nosotros no nos merecíamos que tú nos amaras, que nos rescataras, y aún así hiciste ese sacrificio perfecto por nosotros. Ponemos todo en tus manos, Señor. Ponemos las circunstancias difíciles que podamos estar pasando, las personas difíciles que tengamos a nuestro entorno. Sabemos que tú utilizas las circunstancias y las personas para la gloria tuya, Señor, para la formación nuestra. Por eso hoy rogamos que nos ayudes a vivir tu amor, Señor, y a experimentar siempre, Señor, tu perdón, siempre guiados por ti, Padre. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, gracias por lo que continuarás haciendo en favor nuestro, y gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque lo que pudimos ver, estudiar hoy es que Filemón, siendo amo, siendo un potentado, Señor, no reclamó derechos, sino perdonar, recordando quizás el perdón
que tú le habías dado también a Él. Ayúdanos a nosotros también a recordar ese perdón, Señor. Y ayúdanos a hacerte útiles, a ser útiles en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque si en algún momento te fuimos inútiles, Señor, ahora en tus manos somos nuevas criaturas y gracias por utilizarnos como tú solamente puedes utilizar, Señor. Ponemos a tu iglesia aquí en la soledad, Señor, para que podamos ser también un referente tuyo, Señor, en amor, en perdón, en amistad, Señor. Te alabamos, Padre, y te damos muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo.